Bonito día tengan todos ustedes, bonito fin de semana, bienvenidos al canal de YouTube Nolter de la Cruz. No se les olvide darle un me gusta, su like, denle a la campanita, piquen, escuchen y vámonos con Tokio. Grupo de Talamontes. ¿En dónde? De lo de ayer, de la ejecución de ayer. ¿De lo de Tlaxiaco? No. Es un asunto que tiene que ver con problema agrario. Una pista que ya incluso hasta pedía la renuncia a una persona. ¿Por qué no? ¿Cómo no, presidente? Comentarles que como gobierno del Estado lamentamos mucho la situación en la que perdieron la vida agentes municipales y elementos de la Agencia Estatal de Investigación, así como también del conflicto que se generó de hace mucho tiempo. Como ustedes saben, Llano de Guadalupe y San Miguel el Grande tienen un conflicto con más de 100 años. En los últimos 20 años hubo una paz relativa, como lo comentó el presidente, toda vez que este conflicto ha venido dirimiéndose en el Tribunal Agrario. La situación de calma cambió a partir de la llegada de la nueva administración de San Miguel el Grande, donde pues empezaron ya los conflictos. ¿Cuál es originaria? La Agencia de Guadalupe Victoria, de ahí es San Miguel el Grande, principal comunidad interesada en la recuperación y manejo de 2.300 hectáreas que en su mayoría son maderables. Desde el inicio de nuestro gobierno hemos promovido el diálogo y la concertación como instrumentos para impulsar la pacificación y construir un nuevo pacto social en nuestras comunidades. En esta zona en particular, en donde existe este conflicto agrario histórico, promovimos muchas mesas de negociación y logramos diversos acuerdos con los distintos actores involucrados. Recuerdo que más o menos 3 días antes del 5 de mayo hubo en Palacio de Gobierno una reunión entre ambas autoridades, se firmó una minuta de acuerdo de que se respetarían los terrenos de conflicto. Sin embargo, la comunidad de San Miguel el Grande se empezó a meter y el 5 de mayo hubo 3 muertos por ese conflicto. Después de esos 3 muertos, pues hubo ya un lugar muy inseguro. La Guardia Nacional llegó, se destacamentó en el lugar, cortaron la luz, hubo muchos problemas. Desde mayo hasta la fecha empezaron a generarse las condiciones de paz, se empezó a pacificar el lugar, se restableció la energía eléctrica, la carretera se empezó a tener ya mejores condiciones para circular. Sin embargo, siguieron las muestras de parte de San Miguel Grande de meterse, querer trabajar, y volvimos a platicar con ellos para que volvieran a mantener el respeto al acuerdo que se había tenido. Y pues yo quiero comentar que en los últimos meses se realizaron 13 mesas de diálogo y se hizo, como yo decía, la gestión en la Comisión Federal de Electricidad para que se conectara la luz eléctrica, se invirtió un proyecto de camino carretero, se gestionaron viviendas para los afectados del primer ataque ocurrido en el mes de mayo, como lo comento, y se atendieron a las víctimas de acuerdo a los protocolos de los más altos estándares de materia. En varias ocasiones los invitamos a reconsiderar sus posiciones en torno a los diferendos sobre la propiedad de la tierra y a valorar más la vida, la integridad y la seguridad de las familias y comunidades. Desafortunadamente, en los últimos días se vino suscitando una radicalización de las posiciones y se vinieron abajo los avances obtenidos. Tenemos toda una serie de minutas. La emboscada del día de ayer se dio cuando policías ministeriales, en cumplimiento con su deber,
acompañaban a las autoridades de San Miguel el Grande después de haber acudido a realizar trabajos en esta zona de conflicto. Ese fue el fondo del problema. Su función era brindar cierta seguridad y exhortarlos a no realizar los trabajos. Ese había sido nuestro compromiso y los estábamos cumpliendo. Nos solidarizamos pues con el dolor de las familias, de los comuneros, de los agentes asesinados y también de la familia de la cineasta. Y pues como gobierno vamos a seguir apostando siempre a la solución pacífica de estos conflictos y vamos a realizar la parte que nos corresponde para que se investigue y seguir apuntalando que haya seguridad en esta región, reiterando que nuestro gobierno seguirá sembrando la semilla de paz y no descansaremos hasta que haya justicia por estos hechos lamentables ocasionados en el día de ayer en Tlaxiaco. Muchas gracias. Mira, también me informa la secretaria de Relaciones, Alicia Bárcena, de que ya están otorgando credenciales de elector en los consulados, nada más para que lo sepan nuestros paisanos, porque no es para presumir, pero la mañanera la ven allá en Estados Unidos, están pendientes. Entonces, aprovechamos para informarles que en los consulados se puede sacar la credencial de elector. Muy bien. Presidente, exigimos justicia. Señor presidente, usted ha denunciado la corrupción que priva en el Poder Judicial, cuando los jueces y magistrados venden la justicia al mejor postor. Esto se ha conocido como la prostitución judicial en Oaxaca. El Poder Judicial tiene muchos señalamientos. A ver, espérate, para que te den el… Gracias. Bueno, señor presidente, buenos días. Arturo Soriano, del portal de noticias Urbano 24 Horas. En febrero del 21 fueron asesinados la hermana y la tía de un compañero de nosotros, Edgar Leiva, periodista, director de Urbano 24 Horas. Y resulta que la prostitución que priva en el Poder Judicial de aquí del Estado ha dado con que al autor intelectual lo dejaron libre la juez, y resulta que no nada más usted está luchando en su terreno por la justicia y por cambiar el sistema judicial. Nosotros también estamos aquí en Oaxaca jugándonos la vida a diario con ese tipo de poder. De nada sirve que el gobernador esté trabajando con el fiscal y poniendo a los malosos enfrente de la justicia cuando una prostitución corrupta como es el tribunal y los jueces actúen de esa manera, dejando libres a los asesinos. Es por eso que los enfrentamientos entre los pueblos no se componen tan bien aquí. Pero aquí traigo un documento que sí me gustaría leérselo para que sepamos de qué se trata el tema. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, usted ha denunciado la corrupción que priva en el Poder Judicial, en donde los jueces y magistrados venden justicia al mejor postor. Esto se ha conocido como la prostitución judicial en Oaxaca del Poder Judicial. Tiene muchos señalamientos por defender a los corruptos y a los asesinos, a las personas allegadas a la mafia del poder en Oaxaca. Señor presidente, el compañero periodista Edgar Leiva sufrió un atentado en donde perdieron la vida 2 mujeres. Afortunadamente él salió ileso. Derivado de ello, se inició la causa penal 155/2021. Según hemos documentado el proceso del compañero periodista para obtener justicia
ha sido bastante lastimoso y ha sido realmente muy corrupto. Esto porque a pesar de las pruebas que sostienen las acusaciones directas contra los autores materiales e intelectuales, la corrupción que priva en el Poder Judicial los han beneficiado. Por ejemplo, el autor intelectual fue puesto a disposición del Tribunal Judicial para vincularlo al proceso, pero los jueces olvidaron imponerle una medida cautelar, y esa ineptitud o complicidad o corrupción dio a que este autor intelectual se fugara. El caso es que este sujeto ahora está libre, gozando de su libertad, lo que representa una burla para las víctimas. Es decir, la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca llevó ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado al autor intelectual, y para hacer justicia, y ahora el mismo tribunal no sabe dónde está el asesino. Lo dejó libre. Esto es sumamente grave porque el Poder Judicial tuvo bajo su poder al autor intelectual del asesinato las dos mujeres familiares del periodista, su hermana una y su tía la otra. Ahora no puede ser localizado este asesino. Notificarle para que se presente a la siguiente audiencia. Esto es realmente increíble. Con lo anterior, exhibe el grado de corrupción en el Poder Judicial de Oaxaca que preside el magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, que tolera prácticas del viejo régimen en donde los privilegiados, los desechos de los delincuentes, de algún modo, esto debe de terminar, señor presidente, y los jueces y magistrados dejan muy mal a la tierra del benemérito de las Américas, don Benito Juárez, precursor del Estado moderno. Recuérdese que aquí en Oaxaca, la Escuela de Artes y Ciencias es la cuna del liberalismo, ¿sí? Y la cuna de las leyes que nos protegen y nos amparan. Algunos, pero los jueces corruptos siguen haciendo uso indebido. Es como una concesión que ellos tienen, como un Oxxo más o menos, que regentean. Por ello, el periodista denunció la ineptitud de la juez Marta Santiago Sánchez por no valorar los documentos emitidos por la Secretaría de Gobernación, en donde precisa el grado de peligrosidad del autor intelectual, que merecía tener prisión preventiva y sin embargo la juez lo dejó libre. También a la juez Luz María Soto Jiménez, que sostiene una relación sentimental con los abogados que defienden al autor intelectual, exhibida en los trabajos periodísticos de investigación que realizamos. O sea, este es un negocio entre los despachos jurídicos, los magistrados y los jueces. De nada sirve que el gobierno del Estado agarre a los asesinos y se tarde en ponerlos a disposición ante el Ministerio Público. El Ministerio Público hizo su chamba, pero los jueces son los que hacen el negocio ahí. Como usted decía bien, es una corrupción tremenda que nos atañe a los pueblos indígenas también. Hay mujeres, viudas, niños sin padres, ¿por culpa de qué? Por culpa de la justicia, ¿sí? Entonces, en carne propia lo estamos sufriendo. Usted lo exhibió en la Suprema Corte, pero nosotros a ras de tierra lo estamos sufriendo. Muy bien. También el magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, por la falta de probidad en la vigilancia del actuar de los jueces y magistrados para la ejecución de sus funciones. Todo lo anterior fue denunciado en
asuntos internos, pero no avanzan las investigaciones por la corrupción. En pocas palabras, señor presidente, la falta de capacidad del Poder Judicial en Oaxaca es un negocio de los jueces y magistrados que en verdad es al mejor postor, es una prostitución realmente del Poder Judicial. Bien, vamos a tomar en cuenta tu denuncia. Está bastante clara, bien expuesta, y sí es un problema, no solo en Oaxaca, sino nacional, que tenemos que resolver. Querías decir más cosas. El micrófono. Perdón, señor presidente, ando un poco movido. Señor presidente, ¿ha pensado en denunciar al escritor Hernán Gómez por lo que mencionó a su hijo en su libro, Traición en Palacio? No tengo esa práctica, porque si no, imagínense cuánto tiempo me llevaría estar presentando denuncias por calumnias. Yo pienso que la gente, nuestro pueblo ahora está muy consciente y sabe muy bien lo que representamos. Ya llevamos muchos años luchando y lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. Por eso puedo resistir todos los ataques. Es mi blindaje, lo que me protege, mi autoridad moral. No se puede tener autoridad política si no hay autoridad moral, y no se puede transformar un país junto con millones de mexicanos como lo estamos haciendo si no fuésemos consecuentes. Si fuésemos corruptos, pues no podríamos transformar a México. No podríamos enfrentar a la mafia del poder político y del poder económico. Entonces, no estoy acostumbrado a denunciar a nadie, porque serían muchos. Los entiendo, porque se desesperan. Antes, una campaña en contra de un dirigente, incluso de una autoridad, una campaña como la que nosotros estamos enfrentando, no se podría resistir. Siempre pongo de ejemplo, porque la historia es la maestra de la vida, lo que le sucedió al presidente Madero, la forma tan canallesca en que se portó la prensa de ese entonces.
eran los periodistas del antiguo régimen y se echó a andar toda una campaña negra de desprestigio y lo debilitaron, lo socavaron, porque era muy difícil en aquel entonces la organización del pueblo, no había nada de tradición democrática. Cuando Madero plantea el sufragio efectivo, cuando plantea de que los problemas de México se iban a resolver con libertad y democracia, la gente no tenía claro qué era la democracia, porque no había cultura democrática. 3 siglos de dominación española que nos imponían a virreyes, nunca ni siquiera tuvieron la delicadeza los monarcas españoles de visitar México. Nunca vino en 3 siglos, en 300 años, un rey a visitar nuestro país. Entonces, todo era vertical. Se logra la independencia y tampoco se avanza en el terreno democrático, ni en lo social. Santana, 11 veces presidente de México. Porfirio Díaz, 34 años. Todo el siglo XIX, México fue de 2 hombres, políticamente hablando. La primera mitad del siglo XIX, Santana, y desde el 76 hasta el 2011, Porfirio Díaz. ¿Cuál democracia? Entonces, llega Madero planteando la democracia, tenía oportunidad de cambiar las cosas, pero no entendió o no pudo aliarse al pueblo, sobre todo a los campesinos. La única posibilidad que tenía de salir adelante con su proyecto libertario era aliarse con los zapatistas, y él no conocía la importancia que tenía la tierra en el sur, en el sureste. Miren la importancia de la tierra en Oaxaca. Es donde hay más propiedad social de todo México, y por eso también es que hay más cultura. Pero aquí en Oaxaca las tierras de los pueblos se conservaron, no las tocó, aunque planteó la entrega de la tierra de las corporaciones el presidente Juárez, pero no tocó la propiedad comunal de su pueblo, porque conocía bien que era Oaxaca. El mismo Porfirio Díaz, que las tierras de las comunidades indígenas, de los yaquis, de los mayos, de los mayas, las declaró como tierras nacionales, y las compañías deslindadoras se las arrebataban a las comunidades indígenas. Bueno, eso hizo Porfirio Díaz con los yaquis,
y con los mayas, pero aquí no. Aquí se conservó la propiedad comunal y la propiedad social de la tierra, y eso es de los rasgos distintivos. Es el estado con más propiedad social en todo México. Es buscando las explicaciones por qué la fortaleza de las culturas de Oaxaca pues viene de el mantener, entre otras cosas, la tradición agraria, la forma de tenencia de la tierra. Entonces llega Madero, no entiende esto, no da solución al planteamiento de garantizar los derechos de los campesinos a la tierra y se queda como en el aire, sin apoyo del pueblo. Yo puedo resistir porque me apoya el pueblo, si no, ni modo que con el apoyo de los empresarios o de los grandes medios de comunicación o de los intelectuales orgánicos, acomodaticios, vamos a llevar a cabo una transformación en México. No, esos son convenencieros, esos no están pensando en el prójimo, no están pensando en el pueblo, no están pensando en los demás, son muy individualistas, muy egoístas. Pero ¿quién es el que puede llevar a cabo una transformación? El pueblo. ¿Qué decía ese gran oaxaqueño Ricardo Flores Magón? Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces Madero no tenía ese apoyo, se quedó en brazos de los antiguos porfiristas, de los más traidores, y por eso lo sacrificaron. Y la prensa pues no lo bajaba de loco, de espiritista, y lo destruyeron. Un hombre bueno, apóstol de la democracia, nadie como él, con ese deseo de que se respetara la voluntad del pueblo. Entonces, no tiene caso estar contestando. Sí, hay réplica, sí les decimos sus cosas, y ya también está quedando cada vez más claro de que el problema no son los periodistas, ni siquiera los más famosos. El problema son los dueños de los medios de información, que son los que defienden intereses creados, que eran parte del régimen corrupto que imperaba, porque ellos recibían contratos para hacer aeropuertos. Imagínense que tiene que ver un medio de comunicación con la construcción de un aeropuerto. Recibían contratos para hacer autopistas, recibían contratos para construir hospitales y rentarlos al gobierno, recibían contratos para construir reclusorios y que el gobierno les pagara por cada preso 5,000 pesos diarios por recluso. Y además el gobierno ponía la vigilancia, y a los 20 años o 25, Rosa Isela, ¿cuánto? 20 o 25,
después de estarles pagando año con año, el reclusorio les quedaba a ellos, ni siquiera pasaba a manos del gobierno. Estoy hablando de periodistas, pero no, bueno, no de periodistas, de empresarios del periodismo. Entonces, por eso no hay que enojarse con los periodistas, ni con el camarógrafo, ni el fotógrafo. No está acá, es arriba. Sí. Entonces, con ellos es que tenemos las diferencias, pero también ellos deben de entender, de internalizar, de comprendernos, de que ya no podemos nosotros hacer lo que se hacía antes. Imagínense darles un contrato para rentarles un hospital que cuesta 600 millones de pesos y se termina pagándoles 6,000, 10 veces más. ¿Y de dónde es el dinero? Pues el presupuesto público es dinero del pueblo. Por eso no alcanzaba el presupuesto y por eso se tenía que endeudar el país y se tenían que aumentar impuestos y por eso los gasolinazos. Entonces, ofrezco disculpa por la molestia que causa el combate a la corrupción, pero no es nada personal, nada personal. Es sencillamente de que nos ha hecho mucho daño la corrupción. Nada ha dañado más a México, nada, que la deshonestidad de los gobernantes. Esa es la causa principal de la desigualdad económica, de la violencia y de otros males. Entonces, hay que acabar con la corrupción, aunque moleste, y se tiene que ir limpiando poco a poco, purificando la vida pública y no odiar a nadie. Entender que así son estas cosas y nos va bien a nosotros, nos ha ido bien porque nos hemos enfrentado problemas muy graves y dolorosos como la pandemia, por ejemplo. Fueron 2 años tremendos y ahí vamos saliendo y estamos llevando a cabo una transformación profunda y afortunadamente pues se están haciendo las cosas de manera pacífica, no hay violencia de parte de nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos, y es una transformación profunda, como la independencia, como la reforma, como la revolución, y radical, porque estamos arrancando de raíz. La palabra radical viene de raíz. Estamos arrancando de raíz el mal de la corrupción. No es más de lo mismo, no es simulación, no es gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. No, es una transformación. Por eso México tiene ahora mucha más fama. Siempre México tiene fama, siempre. Es un país excepcional, siempre ha tenido fama en el mundo, pero ahora más respeto. Les presumo
nos reunimos más de 20 jefes de Estado y de gobierno en San Francisco y todos buscaban, la mayoría, reuniones bilaterales con el presidente de China y con el presidente de Estados Unidos. Y fuimos los únicos que tuvimos, o de los pocos que tuvimos, bilaterales con el presidente de China, porque a ellos les interesaba, y con el presidente de Estados Unidos. Pero es México, es el lugar que ocupa México ahora en el Concierto de las Naciones. Entonces eso es mucho más importante que estar respondiendo a los periodistas, que además no son ellos, pues yo diría que de gente buena, ¿sí? Son muy pocos los que se enojan hasta andar ahí de corajudos, pero por lo general no pasa nada, vamos muy bien todos, y vamos bien también porque los adversarios han actuado con respeto. O sea, hay algunos que se pasan de la raya y caen en vulgaridades, en insultos, pero eso no afecta, eso no afecta, les afecta a ellos, pero no a la buena marcha del país, que es lo que debe de importarnos. Nos están esperando la ayuda. ¿Qué hicieron? Bueno, van a entrar las